mucho gusto que estén ustedes en este segundo capítulo. Este capítulo es muy importante, porque primero tenemos que ver lo que la gente dice del Buda. Dicen que el Buda renunció al mundo. Quiero decirles que no es cierto. Y voy a fundamentar por qué no. Quiero aclarar, como lo dije la semana pasada, no soy budista, no soy cristiano, no soy judío, no soy musulmán. Soy un iniciado, un individuo que ha comprendido a estos grandes seres humanos y que trato de estudiarlos. Y cuando digo estudiarlos, estudios. O sea, que estos individuos para mí han sido seres maravillosos. Seres maravillosos que he querido traducirlos a partir, estudié la carrera de filosofía, a partir no de un filósofo, sino de lo profundo de él, de cada uno de los seres tan maravillosos como es el Buda. Entonces, lo que pretendo es que nosotros desmitifiquemos estas ideas. Entonces, ¿qué tendría que ver? ¿Qué tendríamos que ver primero? ¿Qué es la sabiduría? Si nosotros vamos al diccionario, vamos a encontrar miles y miles y miles de creencias de lo que es la sabiduría. Pero quiero decirte que la sabiduría verdadera, la sabiduría es tu propia experiencia. ¿Sí? Es lo que verdaderamente sabes hacer. En lo que verdaderamente te has preparado. Yo no sé cuántas vidas me he dedicado a esto. Lo que sí sé es que en esta vida, en mis próximos 60 años, porque me faltan unos cuantos días, no he hecho otra cosa más que buscar experiencias. Y he estado en la India, he estado en Israel 7 años y bueno, lo que creo que es importante es que entiendas que la sabiduría es la experiencia. Lo que tú tengas como experiencia es sabiduría. Mucha gente da cursos sobre el Buda, sobre Cábala, ¿sí? Sobre desarrollo humano, pero ni siquiera tienen la experiencia. Porque leen un libro y piensan que eso es experiencia. No, el Buda era experiencia real. Lo que él quería primero explorar, se dio cuenta que primero lo tenía que saber. Tenía que darse cuenta que para producir la transformación, tenías que saber realmente quién era él. Mucha gente, por eso creo que lo estudiaron mal. Porque basaron lo que él creían que era a partir de un libro, de lo que dijeron. Pero estos individuos nunca experimentaron nada. Cuando yo leí la vida del Buda por primera vez en mi vida, tenía como 18 años. Y me impactó muchísimo y me metí a estudiarlo, fui a cursos, etc. Sí. Pero me impactó porque cuando él nació, su madre murió. Y entonces yo me proyecté con él, porque lo que pasó conmigo fue lo mismo. Mi madre, cuando nací a los 4 días, mi madre desencarnó. Sí. Entonces, bajo ese principio, lo he estado estudiando. Y hoy puedo ver que la sabiduría crece dentro de ti. Lo único que tenemos una complicación es que a veces nosotros no alcanzamos a diferenciar entre el ego y el ser. El ego es lo que nosotros de manera automática vamos aprendiendo. Es como el sistema nervioso autónomo de nuestro cuerpo físico. Funciona a pesar de nosotros. Así es el ego. Funciona a pesar de nosotros.
es muy chistoso, ¿sí? Porque cada vez que tú te enojas, crees que tú te enojas, pero se enoja aquello que por defensa, por sobrevivencia, nosotros que creemos que nosotros nos enojamos, sino el que se enojó a lo mejor fue mi papá, mi mamá, bajo cierta situación, y entonces quien se enojó fue mi mamá, y el ego aprendió eso, y entonces cada vez que pasa, yo reacciono a eso. Ay, me gusta la Pepsi, me gusta la Coca-Cola. Pues, ¿qué le gustaba a tu papá? ¿O qué le gustaba a tu mamá? Y entonces tú empiezas a decidir qué es Pepsi o que me gusta la Coca-Cola. Es que tiene que ver con eso, tiene que ver mucho con esto, lo vamos a ver más adelante. Ni siquiera tú decides si te gusta la Pepsi o la Coca. Haciendo un ejemplo, ¿sí? Un día te pones en contra de tu padre, entonces ya no te resulta que a él le gustaba la Coca, te pones en la Pepsi, pero tampoco lo decidiste tú, sino a partir de tu ego, de tus creencias, a partir de lo que tú crees que es real, entonces eso pasa. ¿Te das cuenta cómo es posible que ninguna de las decisiones que tú tomas es a partir del ser? Que hoy te lo voy a explicar. Sino lo haces a partir de lo que te dijeron que tenías que creer. Y que tú te la comiste como quisiste. Y no lo quisiste ni siquiera, sino como tu cuerpo, tu sistema, tu cerebro, a partir de lo que estaba pasando en ese momento de tu existencia, lo fuiste asimilando, mas no es una decisión tuya. Yo no creo, y te lo digo de verdad, no creo que si nosotros somos conscientes de verdad, te podrías enojar. Porque podrías entender que lo que está pasando así es. Y el ser hace eso. Dice, así es. Y entonces, al determinar que así es, acepta lo que no es. ¿Qué quiere decir? Que acepta. Yo digo, bueno, es que yo creo que es así. Porque eso no es, pero yo creo que es así. Entonces tengo que darme cuenta que yo acepto eso. Y cuando yo acepto eso, entonces viene el ser y dice, es así. Y ya no hay para dónde. Y eso no es experiencia. Esa es información. El ser es. Y todas las cosas que ve, las ve a partir de lo que es. Y cuando es a partir de lo que es, no hay que refutar nada. Y entonces, si es que el que se cayó fui yo, entonces fui yo el que se cayó. El otro día yo platicaba con una amiga mía. Y entonces todo el tiempo me estaba platicando que le había pasado muchas cosas, pero no decía, por ejemplo, imagínate tú que de pronto tu pareja te deja. Y cuando te deja, entonces ya no te hace caso. Y entonces así me estaba diciendo. Y entonces llegó un momento que dije, a mí no me ha pasado eso. A mí no me ha pasado eso que tú dices. Pero es que imagínate que no. Entonces, ni siquiera se da cuenta que lo vivió ella. ¿Sí ves? Sino la realidad que ni siquiera es capaz de aceptar que lo vivió ella. Cuando empieza el Buda a darse cuenta de las cosas, empezó a tener que admitir qué era lo que había dentro de él. Y lo que había dentro de él no era sabiduría, sino era información. Cuando nosotros leemos un libro, cuando leemos autores, que yo he conocido a mucha gente, que para el que les quiero decirles que además maravillosa, sí, pero quieren fundamentar su palabra a partir de lo que dicen que dijo el autor. Pero ¿quién entendió lo que dijo el autor? ¿Quién dice que lo que dice es lo que el autor quiere decir? Es nuestro ego. Y entonces vas a estas conferencias increíbles, ¿no? Y entonces el conferencista te dice, y dice el libro esto, él dice, inclusive yo llegué ahí, que decía, es que el Buda dice. ¿Qué dice el Buda?
Has experimentado la vida del Buda. Yo tampoco toda la vida, pero en estos 40 años, ¿sí? He hecho cosas que yo las he tratado de experimentar y las he vivido, pero no voy a ese punto. Lo que quiero que entiendan, que la sabiduría es interior, porque es experiencia. La intelectualidad, el intelecto, la información, es exterior, o sea, viene de afuera. Y cuando algo viene de afuera, entonces tú lo interpretas. ¿Queda claro? Y una vez que tú lo interpretas, si lo dijo tal, y tú lo interpretas como lo dijo tal, y tú nunca lo has vivido, que es nuestra enseñanza en muchas universidades. Yo estudié la carrera de ontología, luego estudié la carrera de filosofía, luego hice una maestría en sociología, ¿sí? Y bueno, algunas otras, he tomado algunos cursos, pero me he dado cuenta que voy a las conferencias y entonces muchos individuos, estoy seguro que no saben de lo que hablan y lo defienden. ¿Por qué es intelectual? Porque no tiene experiencia. Mucha gente habla de la meditación y son copistas de la meditación. Yo los invito a que entren a nuestras últimas meditaciones y vean si alguien propone lo que nosotros estamos proponiendo. Una integración de afirmación, de estar contigo, de reflexión y muy importante, de alimentar a nuestra alma, ¿sí? Con un agradecimiento al cosmos. Ahora pregúntame, medito, tengo 40 años tratando de entender la meditación y vivirla. La persona que vive en la intelectualidad o en la forma se aferra, ¿sí? A lo exterior. Entonces te vuelve superficial. Eso que dices es esto y lo defiende y lo ataca y dice es que así es porque lo dice tal libro y tal libro y tal libro. Eso es superficial. Dime tú qué dices, hermano. ¿Cuánto tienes meditando? ¿Cuánto tienes practicando un trabajo contigo mismo? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo terapia? ¿Cuánto tienes no leyendo libros? Viviendo en ese estado de conciencia. O sea, te sigues peleando con la humanidad, te sigues peleando por lo que te pasó hace 50 años, te sigues peleando con tu papá como si fueras chiquito, como si fueras niño. Dime tú. O sea, si te enojas, te peleas, entonces, pues ¿cómo te explico? Que si has leído libros, pero tu vida no es coherente. Entonces, estás orgulloso de tu propia mentira. Estás orgulloso de lo que tú crees. A pesar de que tu vida sea infeliz. Me vas a decir, ¿y aquí vas a hablar del Buda? Pues esto fue lo que fue viviendo el Buda. Hace muchos años, cuando yo empezaba, estaba yo orgulloso de ser filósofo y le decía a todo el mundo, yo soy filósofo y sé y terminé, hice una tesis espectacular. Pues la realidad es que no sabía de la vida. Cuando conocí a mi maestro, no, me di cuenta y me dio pena de mi gran ignorancia, de estar aferrado a mi ego y ni siquiera saber qué era el ser. Y el ser es energía. El ser me contacta con el alma y el alma a su vez me contacta con el universo. Y esta plática, este encuentro que tenemos tú y yo, no viene desde el ego, viene desde el alma.
nuestras almas se han vuelto a conectar, la tuya y la mía, la tuya y la nuestra. Porque muchas personas ven esta plática, muchas personas ven nuestras meditaciones, muchas personas están en Amer Master, miles de personas. Hoy en día más de 30,000 personas viven la experiencia individual e interdependiente de Amer Master. Hay una parte que para mí es muy importante para que eso pueda pasar, que yo lo he entendido y lo he podido mirar a través de los actos del Buda. Lo primero que quiso hacer fue comprender. Comprender. El comprender no se puede estudiar. Tú oyes esta plática y para que tú puedas vivir la teoría de esta plática, tienes que ir después a la meditación. Que la ponemos el martes en la mañana, el miércoles en la mañana y el jueves en la mañana. Y te sirve para toda la semana. Él lo primero que buscó fue la comprensión. La comprensión de su propio mundo interior. ¿Sí? La comprensión te debe de llevar a reconocer la oscuridad que está dentro de ti. Tienes que buscar y rebuscar dentro de tu propio ser, no afuera. Entonces, pues nosotros, por ejemplo, yo doy clases todos los días porque nuestra institución es como una escuela, donde tenemos una parte que es como el kinder, una parte que es la primaria y la secundaria, otra parte es la preparatoria y la vocacional, y después tenemos una, ya así, de gente que tenemos 40, 50 años trabajando en nosotros mismos. Entonces, si tú empiezas a trabajar sobre ti mismo, entonces el mundo de afuera deja de tener lo que nosotros creemos. Y para allá vamos, ¿sí? Tienes que aprender a buscar dentro de ti. Y eso es lo que te propone primero Buda. Y ahí rompe la idea, ¿eh? La idea de creer, lo que nos han hecho creer sobre él, ¿sí? Que es renunciar al mundo. Oye, a ver, si te dicen busca dentro de ti, ¿en dónde dice renuncia al mundo? No hay nada más material, nada más real. Nada, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, una energía, el ser que es el espíritu y el alma, y la conexión con la divinidad. A ver, ¿en dónde dice que renuncies al mundo material? Es lo primero que dice, busca dentro de ti. Entonces, ahí hay un error, ¿no? Empezamos con las circunstancias. Ahora vamos a ver, y voy a hacer algunas reflexiones que las apunté, de algunas de las personas que dicen sobre lo que dice el Buda. Dicen que el Buda decía que renunciaba de este mundo. ¿Sí? Entonces hay una complicación, gente. Él decía que no teníamos que desear. En el momento que dice, según dicen que dice, porque yo no lo creo, que dice que teníamos que renunciar al mundo, entonces era un deseo de él. ¿Y para qué renunciar al mundo? Y aquí viene la otra contradicción. Renunciar al mundo es para ganar el nirvana. O entonces había que desear llegar al nirvana. O entonces Buda, ¿deseas o no deseas? Para llegar a la iluminación, ¿deseas o no deseas? Para alcanzar la libertad, ¿deseas o no deseas?
la verdad de Dios, ¿deseas o no deseas? ¡Wow! Ahí hay una contradicción, ¿eh? Cuando yo me puse a ver todo lo que dice, no, esta es muy buena, con todo respeto para los católicos y los cristianos. Cuando me muera, me voy a ir al cielo y voy a ser bueno para ir al cielo. ¡Wow! O sea, todo sí lo vas a hacer, pero tienes un deseo. Entonces ya no entendí entonces al Cristo. Ya hablaremos a fin de año del Cristo. Cuando lleguemos, vayamos al rayo crístico. Ahorita vamos a los 1000 Budas. Al último no te la pierdas. Voy a hablar de muchas cosas que van a ser... El final de esta plática va a ser espectacular. Pero estoy seguro que ahorita te estoy poniendo a pensar. Oye, sí es cierto. Sí. Si renuncias al mundo para ganar algo, no es renuncia. Porque entonces le vas a tener que fregar para llegar a... Entonces hay un deseo, ¿no? ¿Cierto? Sí, y entonces diríamos que el Buda era un gran ególatra. Porque fue el mejor que consiguió irse al nirvana. Porque lo deseó tanto que lo consiguió. Jesús deseó tanto, que se fue al cielo. Contradicción contra lo que ellos... Estos realmente, Buda y el Cristo, eran grandes seres humanos. Entonces no deseaban. Ahorita voy a explicar qué fue lo que pasó. No le apagues. Yo sé que lo que estoy diciendo te duele. Estoy seguro. Claro que te duele. Porque a lo mejor tienes mi edad y dices, no manches, tanto tiempo, tanto... Estuvo cañón, ¿no? Tanto tiempo sentado pensando que tengo que renunciar al mundo. Entonces sí deseabas. Entonces te sientas a meditar para conseguir algo, no para estar contigo. Porque si realmente te sientes para meditar, si realmente te sientas, vives, haces yoga, estás en terapia, entonces lo haces porque deseas algo. Entonces, yo deseo amar, que me ame. Entonces va a ser muy difícil, ¿eh? Porque entonces vas a poner algunas cosas que tendrán que cumplir las personas maravillosas que te tengan que amar. Bajo ciertas normas, yo te voy a amar. ¡Wow! Entonces llegaremos al amor. Respiro profundo. Entonces, ¿qué si pasa? Y me encantaría que volvieras a ver la historia del Buda, leerla. Pero, su historia, no otra cosa, para que tú vayas descubriendo lo que, y vayas checando si lo que digo algo tiene relación. Él decía algo que me parece muy importante, ¿sí? Vive en el presente. El famoso aquí y ahora. ¿Qué tiene que ver vive en el presente con renuncia al mundo? A ver, si yo vivo en el presente, no renuncio al mundo, ¿eh? Si yo me pongo a meditar, que además no cierra los ojos porque los pone en 3/4, ¿sí? Y vive en el presente, al contrario, si yo vivo en el presente, realmente veo el mundo como es. Y entonces puedo mirar todas mis limitaciones, ¿eh? O sea, si tengo la oportunidad, yo le digo a mis hijos, digo, ve que por ahora que salimos, los llevé de vacaciones y estábamos en el mar, digo, qué maravilloso el mar, velo. Entonces cualquiera que me decía, no, pero hace mucho calor, eso no importa. Vamos a meter los pies en el mar. Y siente el agua en el mar. Eso es estar en el presente. ¿Tengo que renunciar al agua?
¿Tengo que renunciar al mundo? No. Ven que los que empezaron a traducirlo se equivocaron. Porque hay una contradicción. O sea, tengo que estar en el aquí y en la ahora, pero tengo que renunciar al mundo. Decía mi maestro, aquí hay un tonto. Bueno, no lo decía así, pero quiero que decírtelo así. Porque si te digo como me lo decía, la gente puede ser que diga, no, es un grosero, mejor así lo dejamos. ¿Sí? Entonces, ve la realidad, pero vela sin deseo. Te metes a bañar, disfrutas el agua, te pasas el jabón. Yo le digo a la gente, yo les recomiendo algunos jabones para que se limpien, ¿no? Pero yo te quiero decir una cosa, después de que yo me paso mi jabón de limpieza personal, o sea, jabón a veces de ruda y estas cosas, tengo un jabón que a mí en lo personal me gusta mucho, me gusta cómo huele y todo esto. ¿Qué creen que pasa? No deseo nada. Cuando me rasuro así, no me echo loción, esa de Sambors. Ay, sentí la frescura en mí. Me pongo una crema en la barba y en mí, de menta. Me siento, simplemente puedo mirar todas las cosas grandiosas que pasan dentro de mí. ¿Y de quién creen que lo pude ver? Del Buda. No veo ninguna parte en su vida donde Él nos invite a renunciar de este mundo. Nos invita a ver lo maravilloso que es. El Buda no hace otra cosa que vivir. De vivir de verdad. Nada más que lo traducen como eso, porque justamente cuando había situaciones, pues él estaba conectado con la muerte. Pero estaba conectado con la muerte, sí, porque sabía que estaba vivo. O sea, ¿qué pasaría si en este instante te dijeran, tienes 2 horas para morir? Entonces, ¿qué dirías? ¿Te suicidas? ¿O dirías, voy a vivir intensamente? Voy a disfrutar esas 2 horas como si fueran las últimas de mi vida. Esa fue la lógica de Buda. Yo no sé cuánto tenga de vida, pero he tenido accidentes espectaculares, que hoy no vamos a hablar de ellos. He tenido 2 comas por situaciones que he vivido. 3 infartos. Es que me atropelló un automóvil. Bueno, entonces, gracias a eso empecé a comprender a Buda, ¿ven? O sea, empecé a entender que él entendía el presente como lo último que iba a vivir. O sea, para mí este momento que tengo para estar contigo, lo hago como si fuera lo último que podía yo vivir, porque además no sé si sea cierto o no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar lo mejor de mí. Eso decía, vive en el presente. Yo atiendo a mucha gente de cáncer, mucha. Y mucha gente se cura, pero yo no la curo. Le ayuda a hacer esto. Por la que se cura es la persona. Yo siempre le pregunto, ¿qué quieres? ¿Vivir o ya llegarle? Te puedo ayudar y en 2 días, mira, le llegas. Así te lo juro. Pues si quieres vivir, yo te puedo ayudar.
Y entonces la gente hace su trabajo, porque yo no hago, y son ellos los que hacen el trabajo. Sí, veo 40, 50 personas diarias, pero son las personas los que hacen el trabajo. Yo siempre les digo, quiero decirte que yo te voy a decir cómo se hace. Pues lo tienes que hacer tú. Lo tienes que experimentar tú, lo tienes que vivir tú. Quien tiene que hacer el trabajo, el que tiene que hacer la meditación, quien tiene que hacer los salmos, quien tiene que darse un baño, quien tiene que salir a caminar, eres tú. Y así las cosas que les hago hacer. Pero no les digo, siempre les digo, no desees vivir. Vive. Vive. Y eso es lo que te invita el mundo. Lo que te invita el Buda. ¿Sí? Entonces, cuando empiezas a hacer eso, aparece algo maravilloso. Una visión. Una visión verdadera. O sea, quiere decir que tus ojos empiezan a asombrarse de las cosas. Yo cuando he visto empezar a ver caminar a mis hijos, me impresiona así. Para mí es un acontecimiento. Porque cuando vives en ese estado búdico que a mí me encanta, a mí me falta mucho para alcanzar eso, ¿no? Sí. Pero quiero decirles que hoy no me importa si llego o no llego, no importa. Pero sí trato de ver las cosas desde otro lado, porque la visión es un acontecimiento. O sea, empiezo a ver las cosas y todo me asombra. Sí, esta plática la estuve escribiendo en este último viaje que tuve. Sí, escribía y estaba yo mirando una palmera, o mirando el mar, o mirando el bosque, porque también fui a un lugar donde hacía mucho frío. Sí, mirando al río. Ver no es un acto. Ver es un acontecimiento. Es una celebración. Vivir es una celebración. Yo despertar, de veras que no vieran cómo lo celebro. Dijo, ¡wow! ¡Wow, wow, wow! Otra oportunidad. Gracias, Padre. Gracias, Madre. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Madre Celestial. Pero también les agradezco a mi papá y a mi mamá. Pero también a los otros grandiosos. Para mí es un acontecimiento la vida. Por eso siempre que me ven y siempre que doy pláticas parece que estoy así. Y dice, una vez un amigo así se me decía, oye, güey, no te metes nada. Bueno, sí me meto, adiós. O sea, la verdad es que para mí la vida es un acontecimiento, para mí la vida es estar consciente, para mí la vida es estar alerta, es estar vigilando, vigilándome a mí mismo. O sea, yo trato y hago todo lo posible, se los juro, se los juro, de no proyectarme y interpretar nada. O sea, lo veo y algo que lo vamos a ver más adelante con el Buda. Sí, trato de ver lo que es correcto de las cosas. Pero para que yo vea que es correcto me tiene que servir a mí, le tiene que servir a mi familia y le tiene que servir al universo. Ya platiqué un poquito de esto en el video pasado. Pero ya lo veo, ¿ven? O sea, si esto es bueno, tiene que servirle a los demás. Yo los invito a que no juzguen esta plática, que la vivan. ¿Sí? Y si realmente no pasa, pues yo, el día que ustedes quieran, nos vemos en mi consultorio, podemos platicar, ¿eh? Porque soy súper abierto para eso. ¿Sí? Si alguien
me dice cosas, yo primero lo experimento, ¿no? Si ahorita voy a tener un plan de entrenamiento diferente que yo no conozco, pues lo voy a experimentar. No puedo decir si sirve o no sirve, ¿no? Confío en la persona que sé que me lo va a dar. Confío en él y en su esposa. ¿Sí? Entonces, aunque como él dice, pues primero tengo que hacer conciencia, porque a lo mejor, si no sirve para mí, me va a dar otro, de acuerdo a mí. Eso es lo hermoso, ¿ves? Sí, yo cuando empecé a correr quise simular el entrenamiento de la bicicleta con el atletismo y no manches, no saben qué patiza me paré. Pues yo no sabía, no tenía experiencia. Ahora tengo un poco de experiencia, tengo 2 años corriendo, sí, pero creo que necesito un especialista. ¿Sí ven? No estoy casado con mi verdad. Y a medida de eso, entonces mi visión se expande. Y eso es lo mismo. Y entonces, quiero contar una historia que no tiene que ver con el Buda. Sí, para ir cerrando esta plática. Tiene que ver con el Cristo. Dicen que el Cristo fue tentado. Entonces aparece Satanás ahí, se hace un círculo, pone un pentagrama, se siente en medio, 40 días, y se le aparece Satanás. Le dice, oye Cristo, yo, si tú quieres, para que no estés en este rollo de Dios y esto que flojera, sí, te ofrezco el poder de todo sobre esta tierra. Y entonces le queda viendo con mucha misericordia el Maestro Jesús y le dice, ¿sabes? Pues el poder que tú me ofreces, pues ya es parte de mí. No tengo poder sobre toda la tierra, pero tengo un conocimiento profundo de mí. Te ofrezco ganar las elecciones, no es cierto. Este es para algunos políticos que me divierten mucho de su ignorancia, ¿no? Te ofrezco que tengas todo el dinero que tú quieras. Y el maestro le dice, pues lo que hay en mí es abundancia. O sea, no solo dinero, abundancia. No deseo nada. Vivo bien. No sé si necesito más o menos, pero no me hace falta nada. Porque además era real, nunca lo vimos pidiendo limosna. Nunca lo vimos diciendo, háganse una cooperacha porque no tenemos que comer o no tenemos donde dormir, para los cristianos, que creen que la situación de la pobreza ya lo veremos en otra época. Si no, la verdad no. Entonces el Satanás dice, chale, no manches. Ese dijo chale porque sí era medio así de por acá del norte de la ciudad, ¿no? Dice, no, pues, ¿qué le digo, no? A ver, si tu Dios es tan grande, tírate en la barranca. Y él contesta, no, ¿quién soy yo para tirarme en la barranca? ¿Quién soy yo para tentar a mi propio Padre? ¿Quién soy yo para desconfiar de mi Padre? Y esto es justamente lo que pasa, ¿ves? No tiene deseo. El Cristo no tiene deseo. Pero si hubiera sido como algunos que yo conozco que creen que nunca han estudiado nada, ni en la primaria fueron, y se dedicaban a robar espejos y después ahora dan clases de yoga, y que de pronto un día se despiertan y se creen cosas raras, eso es tentar a tu Dios. Porque entonces, sin saber nada, te tiras como el borras. Entonces sí estás tentando. Te enojas por todo, estás tentando.
porque esperas que Dios te resuelva las cosas y no tú. La tentación proviene porque tú crees que Dios tiene que hacer algo por ti. Quiere decir que Dios está dentro de ti y lo hace todo el tiempo. Te enojas, te frustras. Va a haber un tema especial para esas tentaciones, ¿no? Porque también las vivió el Buda, quiero decirte. Sí. Pero ¿cuánto tientas a tu Dios todo el tiempo? O sea, tú crees que Él te va a salvar, pero tú no haces nada. Tú crees que Él te va a dar luz y abundancia y ni siquiera te sientas a orar un poco para Él y para ti, porque Dios eres tú. Dios eres la conexión, no está fuera Dios. Dios está dentro de ti, como lo quieras llamar, Krishna, Jesús, como quieras llamarlo, está dentro de ti. ¿Cómo tientas a tu divinidad? ¿Cómo peleas con tu divinidad? ¿Cómo peleas todo el día y no alcanzas a ver las cosas maravillosas que sí tienes? Tienes trabajo, tienes una familia, tienes hijos, tienes tantas cosas, tienes un bonito departamento, tienes un cuerpo perfecto. O sea, no inventen. La tentación es el deseo de querer. Y entonces por eso te enojas, porque tú quieres, porque no alcanzas a valorarte, no alcanzas a mirar a tu Dios. Y entonces quieres otra cosa, de otra cosa, de otra cosa. Y te inventas muchas cosas para justificar lo que tú dices que a ti te pasa. Pero en realidad tienes miedo. Tienes mucho miedo. Entonces, el Buda te invita a comprender tu vida. El Buda te invita a comprender tu oscuridad y reconocer la que es tuya, que no está afuera. El Buda te invita a alcanzar y ver la luz sin deseo. Lo que es real, o sea, mis propias limitaciones, ¿no? El Buda te invita a vivir, no te invita a renunciar. Muchos de sus amigos, sus enemigos, bueno, yo la verdad, los enemigos, los amigos de Buda, pues ya vimos que creo que no lo comprendieron tan bien. Sus enemigos, pues no tenían por qué comprenderlo, porque eran sus enemigos, ¿no? Entonces a ellos los puedo justificar, ¿no? Pero tú qué quieres ser amigo de Buda, pues tienes que realizar al Buda que está dentro de ti. Entonces yo te invito a que veas que el mundo es maravilloso y que está lleno de oportunidades para vivir. Porque eso hizo el Buda. El Buda tenía un gran deseo de vivir y volvió a ver a su hijo y no pretendió hacer una escuela. Y al último se volvió una escuela. Y quiero decir que hoy, con todo respeto para los cristianos, hay más budistas que cristianos y católicos. Pero ¿qué hubiera pasado si lo hubieran entendido? Tendríamos un mundo espectacular. En lugar de renunciar a Él, viviríamos en Él maravilloso. Y cuando esto ya no tuviera nada, sin deseo, ya no reencarnaría. Porque habría vivido, ya no importa qué pasara. Porque cada día sería mejor. Y en sus mensajes que me hicieron ver, gracias, tanto en el Facebook como en YouTube, me hacía una pregunta. Oye, ¿por qué estás dando este curso? Bueno, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué, porque estamos nosotros preparándonos a una ceremonia que hacemos cada año, que desde hace más o menos 5 años nos invitaron y que ahora nosotros la hacemos en América. Se llama la ceremonia de los 1000 Budas.
Y entonces lo que hacemos es que invitamos a 1000 personas. Entre ellos, hoy estás invitado. Invitamos a 1000 personas y le damos un nombre de algún Buda, porque ha habido muchos Budas. Entonces tenemos los 1000 nombres de todos los Budas. Pero los nombres de los Budas no son nombres, son algo muy importante. Son actitudes de vida. A mí me dieron uno que ya lo uso de manera permanente, ¿sí? Que es Amitabha. Y fue el primer Buda, me lo dio un maestro en Grecia, que se llamaba Premarta, que tampoco era su nombre, también era un Buda. Entonces me lo dio y significa misericordia. Entonces, ya tengo más de 15 años que se me otorgó esa vibración, porque yo le llamo más vibración. Sí, en la tradición sánscrita se llama sanya, pero es una vibración. Entonces he trabajado mucho con tener misericordia sobre mí mismo. Ya hablaremos un poco más adelante de esto. Entonces a lo que te estamos invitando es precisamente a eso, a que tú te prepares con nosotros a vivir el 3, 4 y 5 de marzo la experiencia de los 1000 Budas. Entonces, ¿de qué consta? Bueno, pues consta precisamente de que tú tomes estos videos, que tomes, van a ser de aquí a la ceremonia, son exactamente 7 videos. Después voy a seguir 4 más, 5 más. Después de la ceremonia voy a hacer 5 más. ¿Ok? Pero de aquí a la ceremonia son 7. Son 21 meditaciones, que son justamente las que hacemos 3 a la semana. Ahora, si tú quieres hacerlo un poquito más fuerte, pues puedes acercarte a cualquiera de nuestros centros. Si tenemos centros, puedes meterte a nuestra página, se llama Amer Master. Así lo piden en internet, ¿no? www.amermaster.com www.amermaster.com, y en esa verás donde hay centros. Te puedes acercar a ellos. Y ahí puedes, pues, conocernos, ¿sí? Y algunos centros de estos transmiten una clase que yo doy en presencial los sábados. A las 12:30 tú te acercas a ese lugar y tú les preguntas, oye, ¿tú cuándo lo transmites? Tanto aquí en México como en los Estados Unidos. Quiero decirte que en los Estados Unidos tenemos 2 institutos en California, que también los puedes encontrar en la página. Tenemos también en Utah, tenemos también en Atlanta. ¿Sí? Y bueno, próximamente va a haber otros centros en otros lugares. Entonces tú te conectas con esos centros y tú puedes tomar esta clase de sábados. Si quieres hacerlo presencial, pues tenemos nosotros un centro que es la casa matriz, de donde empieza, que está en la calle Donizetti número 33 en la Colonia Vallejo, en la Ciudad de México, al norte de la ciudad. Tú puedes acercarte a las 12:30, lo hacemos en vivo, me puedes dar la mano, nos divertimos un rato, ¿sí? Y esa es la forma. Si no la puedes conseguir esa en forma individual, tienes que acercarte a nuestros centros. Y me vas a preguntar, ¿por qué no lo puedo conseguir? ¿Sabes por qué? Porque tuvimos el año pasado algunas circunstancias de que algunas personas, en nombre de nosotros, porque todavía hay gente en nombre de nosotros, tienes que fijarte bien que esos institutos estén dentro de nuestra página. Porque hay gente que ya está plagiando nuestros centros. Sí, por ejemplo, hay uno en Chimalhuacán que no tiene ni siquiera, tienen hasta nuestros logos. Sí, hay otro aquí en la Miguel Alemán, también. O sea, hay lugares, sí, que tienes que tener mucho cuidado, porque hay gente
que obviamente pues tenemos ya muchos años. Yo tengo en esto 40 años. Somos una institución muy grande con más de 30,000 afiliados. Entonces yo te invito a que te fijes un poquito. Entonces puedes conseguirlo. Tenemos certificaciones que también te invitamos a ellas. ¿Sí? Y entonces, pues, no somos nuevecitos. En esta vida ya llevamos 40 años. Pero en otras vidas seguramente tú y yo nos hemos encontrado miles de vidas. Así que te invito a que vivas, que disfrutes, que hagas de esta vida la vida más maravillosa y que nos des la oportunidad de servirte. De verdad te lo deseo de todo corazón. Y yo te pido, para terminar en esta intención de vida, ¿sí?, que nos recomiendes. Si tú no has visto todavía el primer capítulo, ahí viene el primer capítulo, lo puedes empezar a ver. ¿Sí? Tú vas a encontrar, antes, este es el número 2, el número 1, vas a ver las meditaciones, hazlas. Te invito a disfrutar, a que seas feliz, a que verdaderamente disfrutes que dentro de ti hay un Buda, hay un Cristo, hay un Mohamed, hay un Krishna, hay una experiencia divina, como le quieras llamar. ¿Ok? Entonces, pues nos vemos, disfrútalo mucho, nos vemos en las meditaciones de esta semana, ¿sí? Y nos vemos seguramente pronto de la mano. Y quiero decirle que si tú vives en Estados Unidos, aquí lo vamos a hacer en la Ciudad de México, en el Centro de Convenciones de Tlatelolco, pero en los Estados Unidos lo vamos a hacer en 4 ciudades de Estados Unidos. Así que si tú vives en Estados Unidos, métete a nuestra página, les llamas a las personas y puedes acercarte a los centros. ¿Ok? Así que pásatela bien, sé extremadamente feliz, desarrolla en ti la visión y haz que cada momento sea un acontecimiento. ¿Ok? Pásala bien y nos vemos. Bye.